Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, una edición muy especial, sin duda alguna, y en la que además estamos homenajeando a María Luisa Bemberg. Sus películas nos han acompañado regularmente a lo largo de casi todas las ediciones, yo creo, del festival, pero este año es muy especial porque se cumplen 25 años de su fallecimiento, y es por eso que estamos organizando un homenaje especial en torno a su obra y a la impronta que nos ha dejado, con la publicación de un libro, con la programación de sus películas, pero también con este panel que hemos llamado Preservación Cinematográfica. De alguna manera, lo que invitamos en este momento, en este encuentro, es a que se pueda revisar la situación de qué ocurre con la preservación del cine realizado por mujeres. Vamos a estar acompañados con invitadas e invitados muy especiales, que son mucho más que invitados, que son amigos y amigas del festival, que nos vienen acompañando además en las diferentes ediciones, y que son personas que se preocupan y que se ocupan 24 horas al día además, por cuidar, por preservar, por rescatar las películas que forman parte de la historia del cine. Así que muchísimas gracias a ellos, a ellas, y muchísimas gracias a Pablo Marín, que es quien ha organizado este encuentro y quien va a estar también moderándolo. Pablo. Bueno, muchas gracias, Ceci, y bueno, gracias nuevamente a todas y todos por participar de esta mesa redonda, de este pequeño panel, como decía Ceci, en relación o estructurado alrededor de la presencia de María Luisa Bemberg en esta edición del festival. Nos parecía muy interesante abrir un poco el panorama y plantear el tema de la cuestión del cine hecho por mujeres y la preservación de este cine. Y plantear tres casos de estudio, ¿no? Que es lo que vamos a ver un poco hoy, lo que vamos a intentar charlar acerca de eso. Por un lado, tenemos a Paula Félix Didier, del Museo del Cine, una institución que fue fundamental yo diría, para prácticamente todas las ediciones en las que pasamos películas de María Luisa Bemberg, y sobre todo para esta, ¿no? Porque las copias que vamos a exhibir están depositadas en el museo, y el libro que hicimos, muchos de los materiales, o la mayoría de los materiales gráficos, provienen del archivo de María Luisa Bemberg depositado en el museo. Y también tenemos a Hayden Guest del Harvard Film Archive, otra institución que desde el festival admiramos profundamente, y que va a hablar un poco del cine de Anne Charlotte Robertson, una cineasta experimental norteamericana. Y por último está con nosotros Tomás Rautenstrauch, de la Filmoteca Narcisa Hirsch. Es una institución que está empezando a dar sus primeros pasos, y nos parecía muy interesante también incorporar ese nuevo impulso y una institución que está empezando a pensar muchas de las cosas que a lo mejor Paula y Hayden ya vienen pensando hace mucho tiempo con estos archivos, como para de alguna manera componer un arco entre tres momentos como de acción en cada una de estas instituciones, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante a lo mejor empezar con el motivo a lo mejor más evidente, que es el archivo de María Luisa Bemberg, y preguntarle a Paula que cuente un poco cómo fue el proceso, porque sé que fue un proceso muy largo también, el proceso de donación, el proceso de salir a la búsqueda de ese archivo, y cómo se fue trabajando en relación estrecha con la familia para conseguir las películas, que también tienen a su vez un gran archivo de materiales gráficos, de cartas, de guiones, ¿no? Como para ver una pequeña como arqueología de cómo fue todo ese proceso, ¿no? Quería preguntarte esto, Paula. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, y me encanta estar acompañado por Tomás y por Hayden, así que acá estamos muy contentos, y también agradecerles el espacio que le dan al museo desde hace mucho tiempo en el festival. Efectivamente, la colección de María Luisa Bemberg que tenemos en el Museo del Cine es una colección muy compleja, porque incluye una variedad de materiales muy grande, y porque además ha ido llegando al museo en etapas y durante mucho tiempo, ¿no? Aquí la verdadera gestora del primer trabajo con la propia María Luisa y después con la familia fue de María del Carmen Vieites, que es la curadora del museo, y bueno, lo primero que llegó al museo fueron piezas de vestuario y fotografías, en realidad. El museo, nosotros tenemos una colección importante de vestuario, pero la colección de María Luisa es la más importante que tenemos.
no solamente, o tal vez una de las más importantes es la de Camila, pero también la de Yo la peor de todas, ¿no? Una película de época que, bueno, nos obligó, entre otras cosas, a adquirir una cantidad de armarios especiales para poder guardar todos esos vestidos enormes del siglo, del periodo colonial latinoamericano. Entonces, como les decía, ha sido un proceso largo y lo que nos tiene más entusiasmados es que ese proceso se va a coronar, se iba a coronar este año, pero se va a coronar el año que viene, con una gran muestra dedicada a María Luisa Bemberg. Creemos que entre comienzos de los 90, que es cuando se inició el ingreso de la colección al museo, y el 2020 o el 2021, bueno, ha pasado muchas cosas en relación al cine de mujeres, ¿no? Sobre todo acompañando también lo que viene ocurriendo con, en especial en Argentina, pero en el mundo, con el camino recorrido por los feminismos. Y creo que entonces un homenaje a María Luisa este año y el año que viene va a ser un homenaje que va a tener una complejidad mucho mayor que la que podía tener el modo en que mirábamos sus películas hace 10 o hace 20 años. La idea es hacer una gran muestra con todo lo que tenemos de la vida y de la obra de María Luisa, no solamente lo que tiene que ver con sus películas, porque bueno, una de las cosas más que más llaman la atención en general, ¿no? Es que María Luisa empezó a filmar, hizo su obra cinematográfica a partir de los 58 años, ¿no? Digamos que hasta los 58 años no fue cineasta, fue muchas otras cosas. Pero ha tenido un recorrido familiar, un recorrido intelectual, del que podemos también dar cuenta a partir de las colecciones del museo. Por ejemplo, una de las cosas con la que trabajamos es con su biblioteca, ¿no? Y lo mucho que dice de una persona, no de la mía, ¿no? No de la que está atrás mío porque está en desorden, pero lo que puede decir de mucha gente, su biblioteca, ¿no? Sus lecturas. Entonces, contamos con documentos personales, contamos con, por ejemplo, su biblioteca, con una colección fotográfica muy grande, con esta colección que les mencionaba de vestuarios, de guiones, y desde el año pasado, también trabajando muy cercanamente con la familia para esta muestra y para otras acciones que tenemos pensadas, contamos también con las películas, ¿no? Las películas todavía las guardaban entre los productores, especialmente Lita Stantic, y su familia en la casa de María Luisa. Entonces, desde hace por lo menos 2 años que venimos trabajando muy estrechamente con la familia para, en principio, generar la confianza, ¿no? Que es lo que suele pasar, eso, bueno, no en el caso de Tomás con Narcisa, porque esa confianza ya viene dada, pero tal vez Hayden lo sabe, o uno tiene que construir y generar una relación de confianza con quienes van a depositar sus materiales en nuestros archivos, porque bueno, se trata de la obra de vida personal o de un integrante de la familia. Entonces, fueron muchas conversaciones, muchas visitas al museo, visitas a donde ellos tenían guardadas las películas, y todo eso nos permitió finalmente que los 4 hijos de María Luisa acordaran entregar todos sus negativos y copias de películas al museo. A partir de eso es que empezamos a hacer un trabajo de revisión y bueno, la idea es acompañar, por supuesto, la muestra con un ciclo de una retrospectiva de toda su obra, incluidos los cortometrajes, ¿no? Bueno, con Mar del Plata el año ya no sé, ¿no fue el año pasado o el anterior? Sí, el año pasado. El año pasado. La proyección de Juguetes, un corto que sigue teniendo una actualidad y sigue interpelando a los públicos nuevos que lo ven de una manera, creo que bueno, nos ha permitido pensar muchísimas cosas en relación a la obra de María Luisa. Y bueno, la muestra la idea es que ocupe
casi todo el espacio de muestras temporarias que tenemos en el museo, porque lo que nos interesa es desarrollar a partir de la colección todas estas miradas y perspectivas sobre la obra de María Luisa que se han venido desarrollando en los últimos años. Y en ese sentido, el trabajo que hicimos este año con el Festival de Mar del Plata y la publicación y las investigadoras, ¿no? Porque creo que son dos investigadoras mujeres, las que vienen trabajando la obra de María Luisa desde hace tiempo y que se va a ver en esta publicación y también en el guión de nuestra muestra. Bueno, en principio, la situación de cuarentena nos permitió también un lujo que en general no tenemos, que fue poder trabajar durante un año entero el guión y reformularlo y repensar por ahí los ejes que de entrada teníamos pensados para armar la muestra. Y creo que una de las cosas que nos pasó a todos los que trabajamos en el proyecto fue cuántas más cosas y cuánta mayor profundidad tienen sus películas, cuánta mayor vigencia, cuánta mayor perspectivas posibles, ¿no? que las primeras, porque hay varias, digo, se ha hablado mucho, en Argentina son películas muy vistas, sobre todo algunas de ellas, y nos hemos ido encontrando con un montón de niveles, ¿no? Y de posibilidades para hablar de su obra que nos lo permitió el tiempo, pero también el archivo, también los materiales, ¿no? Que no son solamente las películas. Y eso para nosotros es algo muy, muy importante, la posibilidad de entender, ¿no? que un archivo es mucho más que las películas del cineasta, y en ese sentido contar con, que también es un lujo, no es lo más habitual, podemos contar con documentos personales, podemos contar con fotografía, vestuario, guiones, las propias películas en distintas versiones, porque tenemos las versiones con subtítulos que se dieron afuera, tenemos los premios, tenemos artículos, revistas, digitalizaciones de todas las entrevistas que María Luisa dio en los años en que estuvo activa. Entonces, la verdad que, bueno, eso, creo que el trabajo con una colección tan rica y tan compleja nos ha permitido, y esperemos que así sea, y bueno, quienes acompañen aquí el homenaje a María Luisa en el festival y la muestra en el museo el año que viene, creo que van a poder encontrarse con una figura mucho más interesante y mucho más vigente de lo que por ahí tal vez lo que veníamos repitiendo sobre ella nos daban para pensar. Mi idea es poder compartir con ustedes una pequeña adelanto de la muestra. Entonces tenemos para mostrarles en la planta con las ideas que fuimos desarrollando y algunas de las piezas que vamos a mostrar más emblemáticas, como algunas piezas de vestuario y algunos de los tesoros fotográficos que fuimos encontrando, como una especie de teaser para la muestra del año que viene. Así que nada, el agradecimiento enorme de nuevo al festival porque nos permitió dar unas cuantas vueltas más a lo que ya veníamos trabajando. Y bueno, nosotros específicamente en el museo obviamente no somos un archivo de mujeres, somos un archivo y un museo del audiovisual argentino en general, pero estamos empezando a trabajar como específicamente, así como tenemos curadores especiales para distintos tipos de colecciones, empezando a pensar el cine y la mujer. Y de hecho, si bien la muestra de María Luisa va a ser una muestra temporaria, al final de la muestra o durante la muestra vamos a inaugurar un espacio dedicado al cine de las mujeres en Argentina, espacio que también va a acompañar la familia. Ahí, por supuesto, vamos a incluir
a Narcisa digamos, a la enorme cantidad de películas y de obras y de artistas, mujeres, que han enriquecido nuestro panorama del cine, desde El pañuelo de Clarita, que tenemos que ir a buscar una copia a La Pampa, en algún momento cuando se pueda volver a viajar. Está la posibilidad de rescatar esta película, una película muda, hecha por una mujer, hasta las cineastas contemporáneas. La idea es tener un espacio permanente dedicado al cine de las mujeres, ¿no? y poder ampliar nuestro archivo con la obra y con colecciones de artistas, tal vez no tan completas como la de María Luisa, porque de nuevo es un privilegio poder contar con una colección como esa, pero bueno, aspirar a que ese sea un modelo. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por todo el panorama, ¿no? que explicaste. Y me parece que está muy bueno digo, esta cuestión de cómo la obra no es que se reinterprete, pero se resignifica, ¿no? Con el paso del tiempo y con un marco, a lo mejor, que sea más apto o más preciso para poder hablar de esa obra, ¿no? Me parece que a lo mejor hay un léxico hoy en día que permite, a lo mejor, no es que cambie la obra, pero que permite que la obra sea vista bajo una luz que es un poco más, que hace un poco más de justicia incluso, ¿no? Y en ese sentido me parece que las tres cineastas de las que estamos hablando hoy, si bien hay distintos grados de independencia, ¿no? Me parece que son tres cineastas independientes con distintos grados, ¿no? Porque vamos a ver ahora otro tipo de idea del cine o de idea de producción de cómo hacer cine, ¿no? Pero me parece que en todas existe esta mirada cinematográfica femenina, pero radical, ¿no? En un punto. Y esto es a lo mejor lo que está empezando a aflorar de una manera mucho más, no sé si evidente, pero mucho más precisa con el cine de María Luisa Bember, ¿no? Hay un montón de cuestiones que ahora hacen que podamos permitirnos hacer esto, ¿no? Hablar de María Luisa Bember y hablar de Anne-Charlotte Robertson y hablar de Narcisa Hirsch como parte de un mismo interés, a lo mejor, artístico, ¿no? O una misma especie de mirada, ¿no? Cómo abordar el cine. Y en ese sentido, quería agradecerle de vuelta a Hayden por estar con nosotras y con nosotros para ahondar un poco en lo que es el cine, esta figura, ¿no? De Anne-Charlotte Robertson, que es una figura, me parece, también como muy, muy ineludible dentro del cine experimental o del cine más radical hecho por mujeres en Estados Unidos, y contar un poco las particularidades, ¿no? También de este archivo y de estas cuestiones que aparecieron con ese archivo, ¿no? Así que bienvenidos nuevamente. Bueno, gracias Pablo, gracias Cecilia. Antes de todo, quiero agradecer el festival, admiro mucho el Festival de Mar del Plata, es un gran honor estar aquí. Lástima que no estamos todos juntos al lado del mar, pero aquí estamos. La obra de Anne-Charlotte Robertson es absolutamente clave para el cine experimental en los Estados Unidos. Era no solamente una directora radical, pero también una pionera, especialmente en el cine hecho en primera persona. Su gran obra es, por supuesto, Five Year Diary, que es una película que hizo, más que una película, era un forma de cine, ¿cómo diría?, devocional. Una película hecha sobre su propia vida, hecho por casi 20 años. Es una película que dura ahora 36 horas, dividido en 80 capítulos. Cada capítulo es un rollo, Reel 1, Reel 2. Es una película increíble. Anne-Charlotte Robertson se falleció en 2012 y antes de su fallecimiento pudimos finalizar un acuerdo con la artista por recibir todas sus películas y también todos los derechos para las películas.
también hemos recibido todos los papeles de Anne Charlotte Robertson. Su trabajo como en un diario era también trabajo en diarios escritos en varias formas. Un diario no solamente sobre su propia vida, pero también un diario de su jardín. Su jardín era muy importante. El jardín era muy importante para Anne Charlotte Robertson. Entonces podemos ver imágenes, diseños de sus varios jardines durante temporadas diferentes del año, pero también su diario de comida. Mantenió una crónica de todas sus comidas. Era una obsesión, en realidad, casi toda su vida como artista. Y eso es una de las maneras en que yo creo que Anne Charlotte Robertson como directora, muy importante en la manera en que ha usado el cine, su cine, para también criticar un poco los estereotipos dominantes de la mujer artista también, siempre neurótica o no, con esas dificultades que yo creo que forman parte de una imagen romántica de la mujer artista, pero también tenía para Anne Robertson un cierto significado muy fuerte, porque también la cámara era para Anne Robertson un tipo de espejo y un tipo de consolación para ella. Anne Robertson sufrió de una depresión maníaco muy fuerte toda su vida. Pasó varios meses en el hospital y hizo películas también sobre estos episodios y estos momentos más oscuros en su vida. Entonces, ¿qué más puedo decir? Yo diría que nuestra responsabilidad no solamente es preservar las películas de Anne Robertson, pero también preservar su legado. Durante su vida, encontró una cierta fama entre la escena de cine experimental, pero especialmente durante los últimos años de su vida, su trabajo era menos visto, menos presentado, y entonces lo que estamos haciendo ahora es organizando proyecciones y muestras en cinematecas y festivales en todo el mundo, y también estamos tratando de digitalizar su obra. La mayoría era hecho en Super 8 y 16, pero también en varios formatos de video analógico. Y entonces estamos haciendo ahora un gran proyecto de digitalizar su obra, y también estamos trabajando en varios proyectos con sus papeles, de digitalizar varias partes de esta colección que es muy amplio, y dar acceso a estos materiales por el Internet. El Harvard Film Archive es una división de la biblioteca universitaria de Harvard, y la división de la biblioteca que con las colecciones especiales, con los manuscritos, con fotografía. Entonces tenemos recibimos todo nuestro apoyo y presupuesto de la biblioteca, entonces es muy interesante. Somos la única división encargado de elementos fílmicos. Entonces, de cierta manera, tenemos que inventar, ¿no? Todos los recursos. Pero trabajamos también, cuando hablamos de las colecciones de papeles, podemos trabajar con los expertos de preservación de estos materiales también. Me gusta mucho lo que dijiste
Pablo, sobre la idea de la independencia. Yo creo que Anne Charlotte Robertson es un ejemplar muy especial como artista independiente, y porque en realidad hizo todo su cine. Cuando digo cine de primera persona, era también películas hechas de una sola persona, ¿no? Hizo todo el trabajo de cámara, de actuación, todo el producción y postproducción el hecho de Anne Charlotte Robertson. Y lo interesante también es para nosotros es rescatar varias obras que están básicamente perdidas o poco conocidas de la obra de Anne Charlotte Robertson, porque aunque muy conocido por el Five Year Diary, también hizo varios cortometrajes que son claves. También trabajó en animación. Animación era una de sus pasiones, y podemos ver un poco otra dimensión de su trabajo como animadora. Y en el Harvard Film Archive, el cine de mujer ocupa un espacio muy importante, especialmente la obra de varias mujeres que trabajaban como animadores. Y tenemos todas las películas y varios papeles para artistas como Caroline Leaf. Hemos preservado algunas de sus películas. Helen Hill, también tenemos varios papeles y toda su obra. Susan Pitt, que ya sabe porque tuve el honor de presentar una película en la última versión del Festival de Mar del Plata, y Karen Aqua, y entre otros. Entonces, y yo diría que Anne Robertson forma parte de esta colección precisamente por sus animaciones. No sé si puedo compartir ahora, si quieren, un clip que son un clip de dos películas de Anne Robertson. Son dos películas hechas el mismo año, de 76. Entonces es decir, que son dos obras hechas cuando Anne Robertson estaba empezando como directora. Películas hechas antes que empezó a estudiar cine en Massachusetts College of Art and Design. Entonces, era autodidáctica, y podemos ver en estas primeras obras la fuerza de su visión. La primera película se llama Pixelation. Es una película muda, hecha en Super 8. Es un tipo de autorretrato que yo creo que contiene muchos elementos muchos temas que va a seguir explorando, profundizando por el gran largo arco de su carrera. La segunda obra se llama Magazine Mouth. También es un tipo de autorretrato, aunque es hecho de collage. Y la cara que vas a ver también van a reconocer como la cara de Anne Robertson. Pero también en Magazine Mouth podemos ver un poco más el lado más lúdico de Anne Robertson. Entonces voy a compartir mi pantalla.
Bueno, eso eran dos momentos de películas más largas, y la primera película, Pixelation, se puede ver en su totalidad en la página web del Harvard Film Archive. Es fácil encontrar, solo tienen que ir a googleizar Harvard Film Archive. Mira, aquí te doy unas imágenes. Aquí se puede ver también. Esos son, por ejemplo, esos son por la publicidad de sus películas. Anne Robertson hizo sus propios, ¿cómo se dice? ¿Pósters? Promociones. Sí, pósters, como sus propios pósters para poner, sí, como en el Anthology Film Archive, por ejemplo, traigo varias cosas porque no tenían, bueno, los pósters se pueden también como obras de collage. Esos son justo los collages que uso Anne Robertson para, esas son todas sus caritas que uso para este Magazine Mouth, y tenemos estos también, entre otros, en la colección. Aquí se puede ver Pixelation, y también una de las reels más una de las reels más emblemáticas del proyecto de Five Year Diary, Reel 22, está aquí también. Bueno. Y bueno, yo creo que eso es. Bueno, muchas gracias. Presentación. La verdad que es un placer poder ver esto, más allá de todo lo que decíamos antes, ¿no? La tristeza de no poder reunirnos, ¿no? Pero igual hay que agradecer que al menos podemos ver la obra de Anne-Charlotte a través de esta pantalla, ¿no? Eso no es poco a veces. Bueno. Pero antes de volver a algunas cuestiones, quería darle la bienvenida a Tomás. Tomás, como sugirió Paula antes, Tomás, vos sos el nieto de Narcisa Hirsch, ¿no? Y yo estuve de alguna manera, siempre me estuve al tanto de este proyecto que también es un proyecto que tiene ya un par de años, ¿no? Que cuando empezaron a pensar acerca del legado de la obra de Narcisa Hirsch y cómo construir un sitio para preservar y difundir también su obra, ¿no? Pero que después fue como sumándose otras obras y se fue complejizando, y eso me parece que está buenísimo, y quería ver si nos podías contar un poco cuál es la idea, y sé que están dando los primeros pasos, pero cuáles son más o menos algunas puntas o directrices de cosas que les interesan, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo, por la oportunidad, y al Festival de Cine por la invitación. Un placer estar acá junto a Hayden y Paula, un honor. Nuestro proyecto, por supuesto, es un microproyecto comparado a los compañeros que acaban de contar lo suyo. El proyecto de Narcisa viene ya hace unos 10 años pensándose, y efectivamente hubo muchas idas y venidas. Se pensaron varias iniciativas en cuanto a donaciones y idas y vueltas para ver cómo la cinematografía de Narcisa seguía y continuaba luego de su muerte. Finalmente decidió, y esto también es algo particular, que no es solamente que no es una donación, sino que es un proyecto de ella, hacer su propia filmoteca, ¿no? Y que continúe cuando ella ya no esté. Y es básicamente Narcisa la que pensó y la que decidió lo que va a suceder, y nos legó a mí y a Daniela Mutis, que fue durante años
su secretaria y su amiga, las riendas de este proyecto. El proyecto tiene una base bastante straightforward, que ella tenía un departamento que alquilaba, lo había comprado como inversión, lo desalquiló y lo estamos transformando lentamente en esta filmoteca donde van a vivir sus películas, y no solamente sus películas, sino también las películas que ella fue comprando, que son la colección de otros autores, ¿no? Es una colección de unas 30 películas de autores experimentales, sobre todo norteamericanos, que van a vivir ahí, en buenas condiciones. Y el proyecto, como dije, es un microproyecto porque, bueno, es muy chiquitito. En principio van a estar solamente las películas de Narcisa. Eventualmente se incorporarán películas de terceros. Y tiene mucho que ver con la manera que ella, digamos, vos hablaste de institución. Para mí, institución es algo demasiado grande para lo que esto es ahora. Por supuesto, es un proyecto que se cortó por la cuarentena, ¿no? Porque empezamos a hacer muebles y comprar elementos para proyectores, computadoras, una heladera, etc. Después todo esto se cortó por la cuarentena, así que ahora estamos retomando el impulso. Pero el proyecto, me parece, cuando vos me invitaste a participar de esta mesa, también fue una gran oportunidad para pensar qué es este proyecto. Porque la preservación de las películas de Narcisa es una cosa bastante directa, simplemente tener un lugar en buenas condiciones y guardar las películas ahí. Ahora, esto se puede transformar en simplemente un placar un poco demasiado caro, ¿no? Entonces tiene que haber algo que no solamente que preserve las películas en buen estado, sino también que se difundan las películas de Narcisa, que se sigan difundiendo, que se sigan distribuyendo. Pero a su vez tiene que haber un segundo paso, quizá más central a la obra de Narcisa, que también tiene que ver con la obra seguramente de Anne Charlotte Robertson, que es, vos hablaste de radical, de un cine radical. A mí me gusta hablar de un cine hecho con amor, simplemente desde el amor como fuerza primordial de hacer ese cine que a ellas les gustaba, y hacían lo que querían sin presiones externas de ningún tipo, y esa es para mí el símbolo de la independencia, ¿no? Y el lugar que estamos construyendo tiene que ver con eso, tiene que ver con ese amor, tiene que ver con esa intimidad, tiene que ver con el hacer para y con los amigos, una cosa muy íntima, muy pequeña por el momento, a donde, bueno, por ahora no hay reglas claras, no hay tampoco una idea muy concisa, estamos recién empezando. Lo que tenemos es este departamento cuyo living transformamos en un microcine y cuyo dormitorio transformamos en oficina, con grandes placares hechos a medida, con aire acondicionado para guardar las películas, y libros y documentos. Y bueno, las opciones son varias, ¿no? Digamos, últimamente algo muy interesante que sucedió con el cine de Narcisa, más allá de su exposición en festivales,
fue el interés académico que está despertando, obviamente no el cine, no solamente el cine hecho por mujeres, sino el cine experimental de Narcisa Hirsch en Argentina. Y hubo varias, en general mujeres, que vinieron de Europa, algunas de Estados Unidos, escribiendo posgrados y doctorados sobre cine experimental latinoamericano, viniendo ella físicamente a la Argentina y pasándose meses haciendo investigación sobre el cine, haciéndole entrevistas a Narcisa, y esa situación a mí me parece muy interesante, con lo cual una de las ideas es que el departamento siga funcionando como departamento y que se transforme en una suerte de residencia de investigación, en donde si alguien viene de afuera o del interior de la Argentina o de donde sea y necesita un lugar para quedarse durante un tiempo y poder hacer investigación, que lo pueda hacer ahí. La otra situación importante para este lugar, como digo, es el proyecto Para y con los amigos, y que siempre fue muy importante en el cine experimental en general, pero conociendo a la Narcisa fue también muy importante para Narcisa. Y como vos sabés, Pablo, porque has participado, Narcisa bueno, siempre trabajó con sus amigos desde el principio en el Goethe Institute, pero también en los últimos años se generó una especie de cineclub secreto, de alguna manera, en la casa de Narcisa. Narcisa vive en Bariloche, pero cuando está en Buenos Aires, en general nos juntamos, algunos amigos, y vemos películas en su casa, en el living o en el taller o donde sea, y vemos películas de otros, ¿no? Y esa situación también es hermosa, porque no solamente se ven películas de otros, sino que también se aprende, se difunde, se estuvo haciendo ese trabajo de lo que podría ser una cinemateca, una filmoteca, en el living de la casa de Narcisa, y esa situación es algo que nos gustaría conservar en este departamento, ¿no? De que se sigan mostrando películas no solamente de Narcisa, sino que nos juntemos a comer unas empanadas, ver películas y después discutir sobre las películas, ¿no? Y que, bueno, obviamente sea algo abierto al público general, que eso esté también más abierto a las jóvenes generaciones y a los que les interesa este tipo de cine y los que quieran investigar, etc. Así que bueno, en principio las ideas son esas. Estamos recién empezando. Una de las cosas también que están sucediendo y que siguió sucediendo durante este año, que es súper importante, es que Narcisa el año pasado ganó el premio a la trayectoria del Museo Nacional de Bellas Artes, y ese dinero se está destinando a la digitalización de sus películas, porque, bueno, muchas están digitalizadas, pero una digitalización de hace 15 años, que obviamente no es la misma digitalización que se puede hacer hoy. Así que eso es un trabajo que me imagino que va a tener que hacerse cada tantos años. Hay que volver a digitalizar las películas a medida que la tecnología va avanzando, ¿no? Porque la película es la misma, pero la digitalización no. Así que ese es un trabajo que se está haciendo ahora, y bueno, ahora Narcisa hoy, se quedó, hoy digo, este año está en cuarentenada en Bariloche, y en algún momento vendrá y haremos la tarea de llevar las películas de su casa a la Filmoteca y darle así
un inicio no solamente simbólico, sino también más real, ¿no? Así que bueno, he elegido un pequeño extracto de 5 minutos de una película que a mí me gusta mucho, que es Rumi, del año 99, y que de alguna manera para mí tiene mucho valor esta película y este extracto en cuanto a lo que dije, esto de su intimidad y de filmar, digamos, no solamente con sus amigos, sino también donde ella está, ¿no? En su casa, en su living, la mirada que ella tiene desde la ventana. Así que bueno, la podemos mirar cuando quieran.
Bueno, muchas gracias, Tomás, por este repaso. Como decíamos al principio, ¿no? Me parece muy, muy necesario también incorporar las voces de proyectos que están empezando, ¿no? Sobre todo para establecer un diálogo y para esta cuestión que hablamos, digamos, a menudo de que las instituciones deberían como ayudarse, ¿no? O que debería haber como una especie de retroalimentación entre las instituciones para poder iluminar o para poder señalar caminos que ya fueron transitados antes y que esa experiencia cuente o que sirva, ¿no? Y que sea aprovechada. Pero me interesaba nada más como una cuestión con esto que decían ustedes tres. Digo, la cuestión por un lado del cine hecho por una persona, que decía Hayden, y que claramente el cine de Narcisa Hirsch también se puede adscribir a ese modelo, ¿no? Es un cine que si no lo hacía Narcisa sola, estaba Narcisa con una o dos personas más, digamos. Y como esta cosa que vos también decías, Tomás, de un proyecto chiquito, ¿no? Que es un proyecto casi como que también gira en torno a una especie de ecosistema de personas, ¿no? Esta idea de ver, discutir y todo, es una cosa muy personal o muy íntima, pero que a mí me parece que, dado que esta mesa es de preservación, también hay una cuestión que me parece que es digo, por un lado lo dificultoso y al mismo tiempo lo lindo que tiene el cine, ¿no? Que hay como una gran paradoja ahí, me parece, ¿no? De dificultad, ¿no? En la que muchas veces lo que parece más sencillo, o el cine que uno podría pensar que es, o una podría pensar que es de una manera mucho más sencilla, se vuelve, es mucho más complejo a la hora de preservarlo, ¿no? Yo tengo acá, digo, para ejemplificar, ¿no? Esto es un rollo de 35, estos son 3 minutos, creo, de 35 milímetros, que es, digamos, el formato en el que filmaba María Luisa Bember. Y esto es un rollo de Super 8, ¿no? Que es lo que vimos de Anne Charlotte, y bueno, en este caso Rumi es en 16, pero Narcisa tiene una gran parte de su obra que es en Super 8, ¿no? Y esto es como, para poner así como en relación el volumen, esto es un fotograma de Super 8, el tamaño que tiene, ¿no? Esto es una imagen de Super 8. Y pensaba en esto yo, ¿no? Como en esta cuestión de que, vos decías, Paula, que lo de Bember, sobre todo por un lado está la cuestión de la familia, que fue todo un trabajo ese, pero por el hecho de consensuar, ¿no? Cosas, que en el caso de Hayden y en el caso de Tomás, digo, es una línea mucho más directa, ¿no? En el sentido que es una persona, y generalmente esa persona es la artista directamente, no estás hablando con los hijos o con las hijas. Y al mismo tiempo esto que decías de la época, ¿no? De que hay armarios, tuvieron que salir a buscar o a pensar armarios para meter los vestuarios y preservar y conservar todo lo que rodeaba la película, ¿no? Y pensaba en lo paradójico de eso, que en primera medida uno podría pensar, o una podría pensar, bueno, el cine de un cine hecho a la escala industrial, más allá de que sea independiente, pero industrial, como es el cine de María Luisa Bember, resultaría mucho más complejo, o es un problema, o es casi como un dolor de cabeza más complejo para resolver en términos de la preservación y conservación, pero al mismo tiempo el material o las películas mismas, el material de 35, por un lado incluye un negativo generalmente, y hay como mucha más posibilidades de hallar copias o reconstruir una película si se quiere reconstruir o volver a su etapa original. Eso es un poco más sencillo que si estamos trabajando con esto, ¿no? Que es como el Super 8 generalmente no tiene negativo, es reversible, y al mismo tiempo el hecho que sea más pequeño también es más fácil porque, como decía Tomás, lo meto en un armario, ¿no? Es un armario y ahí está toda la obra de Narcisa. Pero eso también es muy riesgoso, puede ser visto de la otra manera, ¿no? Es como que esto es mucho más fácil que se pierda y esto es mucho más difícil de restaurar, ¿no? O una vez que esto se daña, no hay otro lugar para buscar esto, está acá y listo. Y me interesaba como sugerir eso, ¿no? O preguntarles, no sé cuál es la pregunta puntualmente, pero como señalar este hecho de que, sí, de que hay como una gran paradoja, ¿no? De lo que parece sencillo o lo que es menos abultado, o que hay un solo elemento, a veces es mucho más complejo, ¿no? Sí, Paula. No, si me permitís agregar, yo creo que por ahí para completar lo que estás diciendo, lo que tiene de más sencilla la preservación o la restauración de un cine en 35 milímetros industrial son los estándares,
¿no? Vos más o menos sabés cómo se comporta un tipo de película, un tipo de iluminación y de revelado, y hay como toda una técnica que es más estandarizada, entonces uno espera o puede esperar ciertos resultados. Con el cine experimental, la mayor parte de las veces tenés la dificultad, además del formato y de lo que vos decís, de que muchas veces son obras únicas por estar hechas en reversible o por distintas razones, también tenés el hecho de que son obras artísticas que muchas veces, en las cuales muchas veces la película está usada en contra de las especificaciones para las que fue creada. No hay un estándar. Vos no podés saber si esos colores a los que debería responder ese Ektachrome son los colores que el artista quiso porque a lo mejor usó unos filtros raros o una forma de revelar raro, la película está vencida. Entonces tenés la dificultad de la investigación y del conocimiento de la estética y de la forma de trabajar de ese artista para poder llegar a una versión de la película que se acerque al original, ¿no? Y en ese sentido sí, es más sencillo el trabajo, si bien es más engorroso tal vez el trabajo con 35 milímetros, porque es mucho más cantidad, porque los procesos son más caros, sí, los procesos son más caros, pero medianamente, contando con algunos elementos, si uno cuenta con ciertos elementos mínimos, la restauración no debería ser compleja, ¿no? Y en el caso del cine experimental tenés todas estas otras cosas hechas a propósito con la película y en contra de la película que te obligan a una investigación mucho mayor. Sí. No, bueno, me encanta. Creo que Paula ha dicho muy bien esa paradoja que, bueno, yo creo que la película que parece más sencillo en ciertas maneras puede ser más compleja en términos de preservación y restauración. Pero también hay otra dimensión y Tomás dijo muy bien la idea de que era la pasión que ha guiado el cine, o sigue guiando el cine de Narcisa Hirsch. Y yo creo que eso planta una pregunta que creo que es muy clave, que es cómo preservar esta intimidad, esta pasión, ¿no? Que era, en el caso de Anne Charlotte Robertson, era integral su propia presencia, por ejemplo, en las presentaciones de la obra. Para presentar, por ejemplo, Five Year Diary, Anne Robertson grabó a veces hizo comentarios en vivo sobre la película y grabó estos comentarios y a veces ha usado eso como un tipo de live mix, ¿no? A veces usando una grabación, a veces no. Y entonces, cosas así, yo creo que hay muchas decisiones que tenemos que hacer para contextualizar la obra, en nuestro caso con el artista ya no está con nosotros, y mantener como este tipo de intimidad. Me encanta en realidad este proyecto de transformar la casa, bueno, una de las casas de Narcisa Hirsch como un espacio para estudiar y su cine, pero también para mantener en vivo esta conexión, ¿no? Vital, esta idea de un cine personal, el cine como un espacio personal. Anne Charlotte Robertson me escribió una carta antes de su fallecimiento agradeciendo a Harvard Film Archive para dar un home para sus home movies, para dar una casa para la idea es cómo mantener, ¿no? Ese sentido de estar en casa, ¿no? Tener intimidad. Y yo creo que el proyecto de Tomás nos ofrece un modelo muy bueno. Y digo, un ejemplo más es que para una de las primeras presentaciones de Five Year Diary de Anne Charlotte Robertson, hizo un tipo de recreación de su cuarto de juventud, con los peluches, con una cama, para invitar el público en su propia casa para ver su home movie. Y yo creo que
hay que encontrar una manera de mantener ese tipo de intensidad. Bueno, último punto es también creo que es importante cuando uno habla de preservación y digitalización de mantener, cuando uno está cambiando el formato, siempre hay un riesgo grande de perder algo. En el caso de Super 8, como saben, es muy difícil, ¿no? Y esta película, Pixelation, es justamente como explicó Pablo, Anne Robertson usó esto original, no es una película sin negativo, entonces el original era la copia usada y usada muchas veces para todas las presentaciones. Para la digitalización hemos decidido de mantener los agujeros, los rasguños, ¿no? Bueno, para mantener ese sentido de la fragilidad de la material, pero también la fragilidad de este ecosistema de una persona, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, sí. es decir que yo creo que uno de los desafíos que tenemos nosotros es mantener, no perder esta conexión vital con la artista y su obra, o la obra que es una extensión de su propia vida, ¿no? Sí, claro. Sí, que me parece también que es lo más, yo decía antes, decía la palabra lindo, ¿no? Pero es como lo más apasionante también de este mundo, ¿no? Que no hay un sistema que hayas utilizado antes que te sirva para lo que vas a utilizar hoy, a lo mejor, ¿no? Que no, digo, hay estándares, como bien decía Paula, ¿no? Y esos estándares deberían respetarse. Pero también está toda esta cuestión con un cine mucho más personal y un cine mucho más integrado a la vida del artista o del artista que lo hizo, que esos estándares, la verdad que no sirven para nada, ¿no? Por momentos. Y en ese sentido me parece, sí, de vuelta, ¿no? Que lo de, por un lado, lo de Anne Charlotte, como ese respeto, ¿no? A ese, o esa, escuchar bien lo que ella, o las ideas de ella al legar su archivo, y en otro caso lo que están haciendo con Tomás, ¿no? Con Narcisa, me parece que también eso plantea que muchas veces la tecnología es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Para reconstruir o para preservar una idea del cine, ¿no? Digo, no hay que perder eso, me parece que no hay que perderse en esos laberintos tecnológicos, ¿no? De tratar de alcanzar un estándar cuando en realidad a lo mejor ese cine no necesita tanto eso, sino que necesita otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, vos acá se plantearon dos cosas. Una es, bueno, repitió Hayden sobre hacerle una casa a estas películas, una casa con lo que eso significa, con su intimidez y con su calidez y con el compartir. Y por supuesto la protección a esas películas, que también significa la casa, ¿no? Y lo que vos decís, Pablo, es efectivamente así, porque así como Narcisa o como cualquier otro cineasta experimental, al hacer sus películas experimentaba, Narcisa después, las películas durante muchísimos años estaban ahí en un ropero, no sé, junto con las medias, y quedaron ahí durante años, ¿no? Después cuando se proyectaba y después volvían con las medias. Entonces, no, durante años no han sido cuidadas profesionalmente a nivel de archivo, hasta que vino alguien que sabía un poco más de archivo y de restauración, etcétera, y dijo, mira, Narcisa, acá las películas tienen que estar en ciertas condiciones, y ahí estuvieron en un lugar un poquito más cuidado. Eso es una cosa. La otra cosa también son las copias, obviamente, que no solamente que no hay copias de varias películas, sino que si uno quisiese hacer copias hoy es complicadísimo, sobre todo desde la Argentina, donde no hay laboratorio, no hay películas.
hay que mandar la película con alguien bajo el brazo a Europa o a Estados Unidos, y que se quede ahí con la película, mirando el laboratorio, que haga la copia y después traerla de vuelta, porque, bueno, la situación obviamente conocida de los laboratorios para hacer copias, por ejemplo, en la Argentina no hay, o tardarían muchísimo tiempo y con resultados inciertos. Así que por lo menos ahora nosotros no estamos en condiciones de hacer ese trabajo, así que lo mejor que podemos hacer es digitalizarlo lo mejor que podamos, ¿no? Y eventualmente, obviamente, sería fantástico tener el dinero para hacer copias de salvaguarda de cada una de las películas. En el formato que sea, pero que haya una copia de salvaguarda para, bueno, protegerlas de las condiciones meteorológicas y de las proyecciones. Obviamente, hoy en día la mayoría de las proyecciones de las películas de Narcisa se hacen en digital, por esto que decía de Hayden, en cada proyección que se hace se raya la película y no hay copias. En general, si se hacen proyecciones en Buenos Aires, sobre todo, tenemos amigos de los cuales sabemos que son excelentes proyeccionistas, con los cuales tenemos la confianza para que hagan esas proyecciones, pero si la película tiene que viajar a un festival en, no sé, Ucrania, que la va a proyectar no sé quién, a mí me da un poco de miedo eso, ¿no? Porque no hay, bueno, eso, no hay copias y eso queda en la película. Y bueno, sí, efectivamente, como dice Hayden, a veces está bueno guardar esa, digamos, esa memoria visual dentro de la película, pero bueno, a veces los rayones son demasiado, ¿no? Como para que la película sobreviva a su propia estética, ¿no? Claro. Lo ideal, efectivamente, es hacer copias en fílmico, pero bueno, para eso se necesitan otro tipo de aportes. Sí, ese puede ser también será un problema para más adelante, ¿no? Por eso yo decía esa cuestión de que a lo mejor el estándar tecnológico a veces se lo plantea como algo como muy determinante al comienzo de algo y termina como impidiendo que vos sigas adelante y te topes con ese problema cuando tengas que toparte con ese problema, ¿no? Y ya hay como una especie de... Es muy fácil caer a lo mejor en una especie de nihilismo de no tengo plata para hacer esto, no sé, y quedarte ahí, ¿no? Y por eso me parece que el proyecto que están haciendo es importante, porque surge de una comunidad también, ¿no? Este círculo, por así decirlo, este círculo de confianza que vos decías, de prestarle la película a alguien que sabes que la va a proyectar bien, ¿no? Eso también es importante, generar esa buena manipulación de las cosas, ¿no? Digamos, como para también quitarle un poco el dramatismo de que Super 8 se va a arruinar o que es una cosa extremadamente frágil, ¿no? También hay un conocimiento de los materiales y de las cosas que vos podés jugar un poco con eso también, ¿no? En un punto. De todos modos, creo que sí, que es súper valioso que estén, digamos, un proyecto como la Filmoteca de Narcisa también ayuda a ganar tiempo, ¿no? Y lo que necesitamos en Argentina para la preservación es tiempo. En estos días, lamentablemente, tenemos que lamentar el fallecimiento de Pino Solanas, que fue uno de los grandes campeones de la preservación, entre otras muchas cosas que hizo Pino, pero uno de los grandes campeones de la preservación audiovisual en Argentina, ¿no? Y uno de los grandes también campeones de que exista un archivo y una cinemateca nacional como se debe. Pero bueno, en honor a Pino, que acompañó este proyecto, estamos empezando la construcción de un laboratorio fotoquímico pequeño en conjunto entre el Museo del Cine y el Instituto Nacional de Cine. Ojalá el año que viene podamos tenerlo en funcionamiento y bueno, y por supuesto ponerlo a disposición para proyectos como el de Tomás, ¿no? Pero
ahí vamos a necesitar que nos acompañen todos, ¿no? Porque en este contexto y en la situación mundial y Argentina, bueno, es un proyecto, es un sueño, pero va a necesitar acompañantes. Así que de paso aprovecho y se los cuento. Fantástico, me parece fantástica, un proyecto excelente y me encanta que nos puedan también dar una mano en ese sentido. Y era lo que decía Pablo, cuando Pablo hablaba de esa ayuda mutua entre instituciones de diferentes tamaños y de diferentes lugares. Yo pensaba que de alguna manera ya nos estamos ayudando, por lo menos yo lo siento, que de repente al proyecto de Narcisa la ayuda mucho, digamos, indirectamente ayuda mucho el Museo del Cine y también el Harvard Film Archives, simplemente por el hecho de existir. Porque por ejemplo, lo que sabemos nosotros, lo que conocemos nosotros de preservación, lo conocemos gracias al Museo del Cine, ¿no? Porque ustedes son los que nos dicen cómo guardar las películas, en qué condiciones, etcétera, ¿no? A pesar de que no sea Paula físicamente la que me lo diga, pero por ahí es otra persona que trabaja en el museo, ¿no? Y de la misma Andrés manera, Levinson. Andrés Levinson, que con Andrés hemos ido varias veces a la casa de Narcisa y sí. Entonces, bueno, por eso, entonces esos son conocimientos transmitidos y de la misma manera Harvard, por ejemplo, que tiene una enorme trayectoria, no solamente de preservación, sino también de enseñanza dentro de la universidad. Yo he pasado, al finales de los 90, me pasé un cuatrimestre en Harvard Film Archive y ahí tomé una de las mejores clases de cine que tuve en mi vida. Y era algo fantástico porque tenías el aula y al lado tenías el cine de la Filmoteca de Harvard, ¿no? Entonces ibas del aula al cine. Y yo eso es algo que quisiera replicar de alguna manera, que fue una de las ideas primeras que tuvimos para la Cinemateca de Narcisa. Y bueno, como dijimos, nosotros tenemos un departamento muy chiquitito y como dice Narcisa, como dice Charly García, yendo de la cama al living, nosotros sería yendo del aula o de la oficina al microcine. Así que eso es una idea que por lo menos que yo tomé directamente de ustedes, ¿no? Entonces, esta idea de colaboración que Pablo pensaba, yo creo que ya existe esta colaboración de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, siempre estamos listos para darle la bienvenida a Harvard cuando quieras, Tomás. Bueno, puedes. No, pero también pensando en Narcisa Hirsch, también hay esta dimensión transnacional de su obra, que también es muy importante, el diálogo, ¿sí?, con el cine experimental norteamericano también. Y yo creo que también tenemos que pensar como la preservación, en pensar en la distribución y cómo las películas han sido circulado y vistos. Porque algo que me interesa mucho es también la influencia, ¿no? También para entender las películas, cómo están, por ejemplo, Pixelation, entendiendo que Anne Robertson ha tomado, sí, aunque no estaba todavía un estudiante en el Mass College of Art, ha tomado un clase de cine experimental donde ha visto, por ejemplo, obras de Maya Deren, y se puede notar algo de eso, pero tratar de reconstruir un poco, entender los circuitos de distribución y circulación de las películas también es importante, y yo creo que para nosotros. Sí, no solo eso.
No, hay otra cosa esa es otra cosa que estamos pensando. Y cómo distribuir las películas. No somos un archivo, no un distribuidor, y entonces pensar en eso. ¿Hacemos o no hacemos un DVD? ¿Es un formato válido ahora? ¿No? ¿O no? Un Blu-ray, un Blu-ray de mejor calidad, pero ¿quién tiene esta máquina para los Blu-rays ahora? Entonces, esas son todas las decisiones que como estamos, pero también mantener en vivo la película. 16 es muy importante para la preservación del cine experimental, y que preservamos, que mantenemos los proyectores y el entendimiento de los proyectores. A veces, cuando un festival quiere mostrar o proyectar una película en 16, siempre hacemos un tipo de... Tenemos varias preguntas. ¿Cuál tipo de máquina usa? ¿Quién es el proyeccionista? Todo, cosas así. Y a veces, cuando podemos, traemos nuestro propio proyector portable y un proyeccionista. Y eso es lo ideal. Porque yo siempre digo, hay unas películas en que, por ejemplo, no tiene sonido, pero el sonido era el sonido del proyector, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, Nathaniel Dorsey siempre dice eso, que hizo sus películas más lentos, ¿cómo se dice? No, 94. 18. Sí, 18, sí. ¿Por qué a él le gustó más la música de la máquina en esta velocidad? Entonces, hay cosas así. Y yo diría que también para Andrew Robertson, el ruido de la música del proyector del Super 8 era importante también para la presentación. Era parte de la vida de Pixelation. Entonces, sí. Sí, me parece que ese es digo, cuanto más cada paso que das se despliega más como ramificaciones, ¿no? En este asunto, y eso sí. Me parece que es también lo que lo vuelve también una cosa medio fascinante, ¿no? Por momentos. Pero bueno, quería nuevamente agradecerles a todos y a todas por participar. Valoramos mucho su tiempo, sabemos que son personas ocupadas también, así que les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros acá. Podríamos seguir hablando, me parece, mucho más tiempo, pero me parece que podemos cerrar en estas cosas que estuvimos diciendo, ¿no? Sobre todo en la cuestión de que hay cierto espacio para ir como jugando con algunas cosas, ¿no? O para muchas cuestiones a tomar en cuenta, y no hay que cerrarse sobre ninguna en puntual, sino que cada tipo de cine de estas tres, por lo menos de estas tres cineastas, plantean sus propias reglas de juego, sus propias dificultades, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Paula, nuevamente, muchas gracias, Hayden, y sobre todo gracias, Hayden, por hablar en ese maravilloso español que hablas. Y gracias, Tomás, nuevamente por estar con nosotros y nosotras. Así que bueno, les mando un gran beso y espero que nos veamos pronto, en vivo y en directo, como dice. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao.